Capacidad de protección contra incendios de los revestimientos de madera. Resumen, la baja conductividad térmica y la lenta tasa de carbonización de los productos de madera. Puede proteger los productos subyacentes para que no se calienten ni se enciendan. Un estudio de la literatura muestra que este comportamiento de protección contra incendios de los revestimientos de madera ha sido verificado por diferentes metodologías en varios países dentro y fuera de Europa. Una nueva Unión Europea. Sistema con clases K para la capacidad de protección contra incendios de los recubrimientos se ha utilizado para productos de madera. Las clases se basan en pruebas de horno a gran escala, y los principales es la temperatura detrás del panel expuesto al fuego después de diferentes intervalos de tiempo. Se definen 3 niveles, 10, 30 y 60 minutos. Se ha llevado a cabo un extenso programa de pruebas. De acuerdo con el nuevo sistema europeo, los resultados demuestran que todos los K se pueden obtener clases para tableros a base de madera, tableros de partículas, madera contrachapada, madera maciza, paneles, OSB, tableros de virutas orientadas y tableros duros, y para paneles de madera maciza. Y revestimientos. Los criterios para los productos de madera se basan principalmente en el grosor de los paneles. El grosor para lograr cada clase K puede variar ligeramente, dependiendo de la madera, tipo de producto y sobre las condiciones de montaje y los medios de fijación. Espesor típico A. La protección contra incendios de Rich 10 minutos es de 10 a 15 mm, para 30 minutos de 24 a 30 mm y para 60 minutos de protección de 52 a 54 mm. Las aplicaciones de uso final de los productos de madera con clases K son principalmente como revestimientos de paredes y techos y para la protección de materiales subyacentes y estructuras. Algunos ejemplos son la protección de los materiales aislantes combustibles incendiadas, las estructuras de madera se carbonizan y las estructuras de acero. Altas temperaturas. La clasificación que es obligatoria por las normas de construcción de algunos países, por ejemplo, Alemania, Dinamarca y Suecia. Palabras clave: protección contra incendios, aislamiento térmico, productos de madera, diseño estructural, aumento de temperatura. Introducción. La baja conductividad térmica y la lenta tasa de carbonización de los productos de madera pueden proteger los materiales subyacentes del calentamiento y la ignición. Un estudio de la literatura muestra que este comportamiento de protección contra incendios de los revestimientos de madera ha sido verificado por diferentes metodologías en varios países dentro y fuera de Europa. Estos estudios han a menudo para demostrar el uso de métodos aditivos de componentes para calcular la resistencia al fuego de separación de los conjuntos de madera y proporcionar datos de entrada que se utilizarán para la modelización, por ejemplo, en la parte de incendios del Eurocódigo 5, el Código de Diseño Estructural para Europa. El Eurocódigo 5 utiliza el término aislamiento básico, que está estrechamente relacionado con la capacidad de protección contra incendios. Se ha introducido un sistema europeo con clases K para el rendimiento de protección contra incendios de los paneles de construcción y se define en la norma en 13501 a 2. Las clases K se basan en pruebas de horno a escala real en orientación horizontal de acuerdo con la norma EN 14135, y el parámetro principal es la temperatura detrás del panel después de diferentes intervalos de tiempo, 10, 30 y 60 minutos. No se permiten colapsos ni caídas de piezas. El principio de prueba se ilustra en la figura 1. El objetivo de las clases K es proporcionar protección contra incendios de las partes subyacentes de una estructura, por ejemplo, el aislamiento en un elemento de pared o suelo. Dos tipos de clases K son definido, dependiendo del sustrato que haya detrás. La clase K110 incluye sustratos con densidad inferior a 300 kg/diagonal M3, mientras que las clases K210 K260 incluyen todos los sustratos, por lo que en la práctica basta con verificar las clases K2. La clase K110 se utiliza y se requiere solo en Dinamarca,
Las clases K son originarias de los países nórdicos, donde se han utilizado principalmente para placas de yeso, ya que los criterios nórdicos también incluyen requisitos de reacción al fuego. Sin embargo, en el sistema europeo, solo los criterios de resistencia al fuego prevalecen, por lo que esta es una gran oportunidad para que los productos de madera demuestren su fuego. Habilidades de protección. En conferencias, por ejemplo, se han presentado informes de situación con resultados parciales. Los resultados parciales también se incluyen en las guías técnicas. Los datos completos se presentan en Datos de la literatura. Se han realizado varios estudios que se pueden relacionar con las clases K. Un resumen. El resumen se presenta aquí. Las pruebas disponibles se resumen en las figuras 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y en la tabla 1. Más información y datos se dan en las referencias. La mayor parte del trabajo anterior se ha realizado en hornos a escala modelo, de diferentes tamaños con un sustrato de madera, un producto aislante mineral o una cavidad. Atrás. El caso con aislamiento mineral detrás generalmente se considera el peor de los casos. Solo algunos de los datos de Estados Unidos incluyen aislamientos de espuma plástica como sustrato. Los criterios para el aumento de temperatura detrás del panel suelen ser ácido de 140 o 250 K, pero esto se ha descuidado en el presente análisis, ya que el aumento de la temperatura es bastante rápido a estas temperaturas y da como resultado solo aproximadamente 1 minuto de diferencia o menos. En la figura 2 se presentan los datos de un estudio centrado en los productos derivados de la madera. Es obvio que el espesor del panel es un factor importante para la contribución a la resistencia al fuego, y esta propiedad está estrechamente relacionada con la protección contra incendios. Capacidad. Es obvio que los productos a base de madera y las placas de yeso tienen capacidad de protección contra incendios. Se ha presentado un estudio similar para paneles de madera maciza, ver figura 3. Los datos sobre la contribución a la resistencia al fuego se dan tanto en las uniones entre los panelado y sobrepanelado entre juntas, donde se observaron tiempos más largos. Se ha presentado una visión general de los métodos de aditivos de componentes para el cálculo de la resistencia al fuego de las estructuras de estructura de madera. Y se resumen los datos en la figura 4. Para los paneles de madera, igual a paneles y revestimientos de madera maciza en terminología se han adoptado los valores bajos de lengüeta y ranura, T y G, que explica la diferencia con los paneles a base de madera. Un enfoque similar se incluye en la parte de incendios del Eurocódigo 5, para el diseño de incendios de estructuras de madera. El enfoque del Eurocódigo se ilustra en la figura 5. Se han presentado nuevos datos de apoyo que confirman los datos y el enfoque del Eurocódigo 5. Publicado. En Francia, se ha utilizado un enfoque diferente para verificar el rendimiento de la protección contra incendios. Se han realizado pruebas en una disposición de EFAS y ADA y clases para. Se ha definido y regulado la protección contra incendios de 15 y 30 minutos. Los franceses. Los datos se presentan en la figura 6. Es interesante observar hasta qué punto estos datos se corresponden con los datos sobre la contribución a la resistencia al fuego de paneles similares a base de madera presentados anteriormente, incluso si los resultados se expresan en términos diferentes. Los resultados franceses muestran, por ejemplo, que se necesita un espesor de panel de al menos 32 milímetros para alcanza los 30 minutos de capacidad de protección contra incendios. Se han publicado 2 estudios japoneses, que incluyen datos sobre el incendio, resistencia de los tableros gruesos a base de madera y la influencia de la densidad del tablero, ver figura 7. Algunos datos de prueba sobre tableros de partículas y madera contrachapada están disponibles en Alemania. Estos datos confirman que se necesitan espesores similares para alcanzar los 10 y rendimiento de protección contra incendios de 30 minutos.
Las pruebas danesas se han realizado con la metodología nórdica original que se acerca a la norma europea. En 14.135. Se muestra que 10 minutos. La protección se alcanza para paneles de madera maciza de 15 milímetros. Un informe de evaluación muestra que el tipo de uniones es de menor o ninguna importancia, ya sean uniones machembradas o a tope, cuadradas. Lignum ha desarrollado y publicado reglas generales para la capacidad de protección contra incendios de productos madereros que están en línea con otros estudios. En los Estados Unidos, las barreras térmicas se definen de manera similar a las que europeas y se dispone de una norma NFPA. Datos de investigación sobre productos de madera están disponibles. Se registraron tiempos de protección ligeramente más cortos para los sustratos hechos de aislamiento de espuma plástica. Los datos de Austria incluyen información sobre tableros de partículas, tableros duros y tablero de virutas orientadas, OSB. Demuestra que un grosor de tablero de 10 milímetros es suficiente para alcanzar un rendimiento de protección contra incendios de 10 minutos. Conclusión sobre los datos de la literatura. Los datos de la literatura se resumen en la tabla 1. Es obvio que el espesor del panel es el factor más importante para la contribución a la resistencia al fuego de los productos a base de madera. Paneles. La densidad tiene generalmente un efecto menor a densidades medias de alrededor de 500 a 700 kg/diagonal. M3. Que incluyen la mayoría de los productos de madera. Espesor similar de los productos de madera para alcanzar 10 y 30 minutos de protección contra incendios. Ha sido demostrado. Estos datos son prometedores para llegar a la clase K europea. Sin embargo, las metodologías utilizadas han sido diferentes, por lo que las pruebas adicionales de acuerdo con él. Los estándares europeos son necesarios para llegar a las clases K europeas. Pruebas y clasificación de incendios. Un extenso programa de pruebas sobre la verificación de la clase K para diferentes productos de madera A. Se ha realizado exactamente con la metodología estándar europea requerida. Los productos de madera han sido probados en un horno horizontal de acuerdo con la norma en 14.135. Cubiertas. Determinación del rendimiento de la protección contra incendios. Diferentes espesores de revestimiento, diseño y geometría para juntas y fijación. Se incluyen los métodos de los productos. En cada ensayo, se utilizaron 2 muestras de tamaño completo. Se incluyeron 3,0 por 2,4 metros. Una serie de pruebas previas con elementos más pequeños. También se realizaron 1,0 por 2,4 metros. Montaje y fijación. Todos los productos se montaron sobre el sustrato prescrito en la norma en 14.135, aglomerado de 19 milímetros 680 kg/diagonal M3. Sin ningún espacio de aire o cavidad detrás. Los revestimientos se fijaron al sustrato de la misma manera que en la práctica, es decir, con tornillos para todos los tableros a base de madera, excepto los tableros duros/diagonal medianos, donde se utilizaron clavos y clavos para paneles y revestimientos de madera maciza. Todos los elementos consistieron en segmentos de la cubierta ensayada con juntas de acuerdo con, según la norma en 14.135. El sistema de soporte consistía en un entramado de vigas de madera con cese 600 milímetros y el sustrato de aglomerado se montó en la parte inferior de el marco. Se dan más detalles sobre el montaje y la fijación en el capítulo Productos de madera probados. El diseño típico de los elementos de prueba y la instrumentación de la muestra de tamaño completo es que se muestra en la figura 8. El diseño de los elementos para las pruebas previas se muestra en la figura 9. Control de hornos. El horno se controló de acuerdo con la norma en 1363 a 1:31 para seguir la curva estándar de tiempo/diagonal temperatura. La temperatura del horno se midió con 5. Los termómetros de placa y las uniones de medición se colocaron aproximadamente 100 milímetros por debajo de la superficie expuesta al fuego al comienzo del ensayo.
La temperatura promedio y la temperatura de cada termómetro de placa se registraron e informaron en los informes de prueba. La presión en el horno en relación con la presión ambiente en la sala de pruebas. Se midió y controló a 100 milímetros por debajo de la superficie expuesta al fuego de la prueba. Espécimen. El horno se controló a una sobrepresión de aproximadamente 20 Pa. Control de hornos. El horno se controló de acuerdo con la norma en 1363A1 para seguir la curva estándar de tiempo / diagonal temperatura. La temperatura del horno se midió con 5. Los termómetros de placa y las uniones de medición se colocaron aproximadamente 100 milímetros por debajo de la superficie expuesta al fuego al comienzo del ensayo. La temperatura promedio y la temperatura de cada termómetro de placa se registraron e informaron en los informes de prueba. La presión en el horno en relación con la presión ambiente en la sala de pruebas. Se midió y controló a 100 milímetros por debajo de la superficie expuesta al fuego de la prueba. Espécimen. El horno se controló a una sobrepresión de aproximadamente 20 Pa. Mediciones y observaciones. Se midió el aumento de temperatura en la parte inferior del sustrato de aglomerado, con 8 a 9 termopares para los elementos de tamaño completo y grabados. Las fotografías fueron antes y después de la prueba. Después de la prueba, se inspeccionó el colapso de la cubierta probada y el aglomerado. Sustrato para carbonización y daños. Criterios de clasificación de incendios. Se considera que un recubrimiento designado K2, tal como se define en la norma en 13501A2, proporciona la protección prescrita para los materiales detrás del recubrimiento si, durante un ensayo de acuerdo con la norma en 14135, no se produce el colapso de la cubierta o de partes de la misma dentro del periodo de clasificación, 10 minutos, 30 minutos o 60 minutos, y también si se cumplen los siguientes requisitos. Se cumplen. Para una cubierta sin cavidad o cavidades detrás. La temperatura media medida en la cara inferior del sustrato no exceder la temperatura inicial en más de 250 K. La temperatura máxima medida en cualquier punto de este lado no excederá la temperatura inicial en más de 270 K y, después de la prueba, no deberá haber material quemado, carbonizado, derretido o encogido en ningún punto del sustrato. Para una cubierta con una cavidad o cavidades detrás. La temperatura media medida en la cara inferior del sustrato y la temperatura media medida en el lado no expuesto de la cubierta no exceder la temperatura inicial en más de 250 K. La temperatura máxima medida en cualquier punto de estos lados no excederá de la temperatura inicial en más de 270 K y, después de la prueba, no deberá haber material quemado, carbonizado, derretido o encogido en ningún punto del sustrato y en cualquier punto del lado no expuesto de la cubierta. Productos de madera probados. Diferentes tipos de productos de madera según las normas armonizadas es 13.986, 32 y en 14.915, 5 tipos de paneles a base de madera. Tableros de partículas, madera contrachapada, tableros de virutas orientadas. OSB, tableros duros / diagonal medianos. Y paneles de madera maciza multicapa, SWP, y paneles y revestimientos de madera maciza. SWPC, véase la tabla 2. Uniones y dispositivos de fijación. Las uniones dentro de un elemento de madera eran con bordes cuadrados o con lengüeta. Y perfiles de ranura sin huecos. El diseño típico se muestra en la figura 10. El espesor en las juntas era el mismo que para el producto de madera. Los dispositivos de fijación se eligieron de acuerdo con las directrices de la industria y las recomendaciones de los productores, véase la tabla 3. La distancia del borde era 3D, diámetro nominal. Para tableros a base de madera y 5D para SWPC. Todas las dimensiones de los dispositivos de fijación se incluyen para completar. Resultados y análisis de pruebas de fuego. En las figuras 11 y 12 se muestran ejemplos típicos de imágenes de las pruebas de fuego en 1.41.35, en la figura 13.
Se muestran los resultados de la prueba previa con muestras más pequeñas de 1,09, 2,4 metros durante un tiempo de exposición de 10 y 30 metros. Todas las temperaturas estuvieron por debajo de las máximas. Aumento de temperatura, por lo que comenzaron las pruebas estándar con elementos de tamaño completo. Los resultados de las pruebas de fuego para los elementos de tamaño completo en todos los tiempos de exposición al fuego tienen. Se han analizado en términos de espesor de panel, tipo de producto de madera, juntas y carbonización. En el sustrato. Los resultados se muestran en las figuras 13, 14 y 15. La mayoría de los productos probados sin carbonización en el sustrato también superaron el aumento de temperatura. Criterio del 250 K en el sustrato. Pero algunos de los productos que pasaban el criterio de temperatura tenían algo de carbón en el sustrato detrás de la cubierta. La carbonización fue causada por la exposición al calor en las juntas o dispositivos de fijación. Sin embargo, no hay diferencia entre las uniones a tope, cuadradas, y TNG, ver diagrama inferior en la figura 14. La conclusión es que los requisitos de la norma en 13501 a 2 tanto para el aumento máximo de temperatura en el sustrato como para la ausencia de carbonización son útiles como criterios de prueba. La capacidad de protección contra incendios de productos de madera con diferentes espesores se ilustra en la figura 15. La dependencia del grosor del panel es clara. El tiempo real de protección es más largo, pero no se registra, ya que las pruebas tuvieron que terminarse en él. Horas de finalización exactas según la norma en 14.135 para poder observar las posibles. Carbonización del sustrato. También se han comparado las pruebas previas y los datos de tamaño completo. Véase la figura 16. Es obvio que los resultados son bastante similares, especialmente a 10 minutos de exposición al fuego, para que se realizaron la mayoría de las pruebas previas. Clases K para productos de madera. La clasificación de la capacidad de protección contra incendios de los productos de madera probados se ha realizado de acuerdo con la CWFT, clasificación sin pruebas adicionales. Procedimiento. Este procedimiento puede utilizarse para productos que hayan sido probados. Estabilidad en una clase europea determinada, sobre la base de las pruebas. Métodos de ensayo en el ámbito de su variabilidad en la fabricación. El pliego de condiciones armonizado. CWFT es una lista de productos genéricos, no una lista de productos patentados. Los productos que declaren CWFT deben estar claramente por encima de la límites de clase inferiores, para proporcionar un margen de seguridad. El Comité Permanente Europeo en Construcción, SCC, tomará la decisión final. Los productos de madera son buenos ejemplos de productos que tienen un comportamiento estable frente al fuego. El enfoque CWFT se ha aplicado anteriormente para el rendimiento de reacción al fuego de varios productos de madera. Los resultados se han publicado, por ejemplo, la solicitud de clases K es el primer caso de CWFT que trata sobre el rendimiento de resistencia al fuego. Se ha facilitado documentación detallada a los servicios de la Comisión Europea. La documentación fue cuidadosamente revisada en varios pasos y a diferentes niveles y finalmente aprobada por el SCC. El Comité Permanente Europeo de Construcción, tabla 4. Publicación final en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. La Comisión aún está pendiente. En todos los casos, se cumplieron los criterios según la norma en 13.501 a 2. El aumento máximo de temperatura detrás de la cubierta fue de menos de 250 K. No había carbonización en el sustrato detrás de la cubierta. El margen de seguridad hasta el límite de la clase es generalmente muy grande y en promedio 100K. Conclusiones y aplicaciones. El principal parámetro del producto que influye en el rendimiento de la protección contra incendios de los paneles a base de madera y los paneles y revestimientos de madera maciza es el grosor, mientras que la densidad tiene una influencia menor para los rangos de densidad estudiados.
Tableros a base de madera, es decir, tableros de partículas, madera contrachapada, OSB y paneles de madera maciza. Según la norma en 13.986, de al menos 10 milímetros de espesor, y tableros duros /diagonal medianos. Un espesor mínimo de 9 milímetros cumple las clases K1-10, para sustratos 300 kilogramos /diagonal M3, y K2-10. Los tableros a base de madera y los tableros de madera maciza de al menos 24 a 30 milímetros de espesor cumplen con la clase K2-30. Los tableros de madera maciza de al menos 52 milímetros de espesor cumplen la clase K2-60. Revestimientos y revestimientos de madera maciza, según en 14.915, cepillados con lengüeta. Y uniones de ranura y con espesores iguales de al menos 15 milímetros cumplen las clases K1-10, para sustratos 300 kilogramos /diagonal M3. Y K2-10, revestimientos y revestimientos de madera maciza en un espesor mínimo de 27 milímetros cumple la clase K2-30, y de al menos 2 por 27 milímetros de espesor cumple la clase K2-30. K2-60. Los productos a base de madera que cumplen las diferentes clases K se resumen en tabla 5. Estos resultados podrán incluirse en las normas armonizadas de productos pertinentes. Y se utiliza para el marcado CE. Las aplicaciones de uso final de los productos de madera clasificados K son principalmente paredes y revestimientos de techos y para la protección de los materiales subyacentes. Algunos ejemplos son la protección de los materiales aislantes combustibles contra la ignición, las estructuras de madera contra quemizándose y las estructuras de acero de alcanzar altas temperaturas. Clases K son exigidos por las normas de construcción de algunos países, por ejemplo, Alemania, Dinamarca y Suecia.